Bueno, muy buenos días. Agradecer de antemano a EGNA esta invitación. Me presento para todos ustedes, soy Diana Carolina Montañez, soy la enfermera coordinadora del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto del Corazón de Bucaramanga. El día de hoy tengo el placer de hablar un tema que es súper lindo y que es muy importante y que todos debemos tener en cuenta, y son los parámetros de calidad en las salas de intervencionismo. Para poder hablar de calidad, nosotros tenemos que saber cómo evaluar la calidad. Todos sabemos que es brindar una atención adecuada, segura, pero tenemos que saber cómo se evalúa. Nosotros tenemos de ingreso, tenemos evaluaciones comparativas, tenemos evaluaciones de percepción, resultados clínicos, nosotros les hacemos encuestas a los pacientes, pero son percepciones, son subjetivos. Y lo que nosotros necesitamos evaluar es la relación personal de salud y paciente. El propósito, evaluar la calidad y la seguridad en la práctica clínica. Debido a esto, eran cosas muy subjetivas y se vio la necesidad de estandarizar, entonces crear necesidades de normas de calidad estandarizadas, para así mirar bien el resultado final de la práctica clínica. Entonces, para hablar de calidad, primero tenemos que ubicarnos en 1966 con Abedis Donabedian, que es el padre de la calidad. ¿Qué decía él? La calidad de la atención médica es una idea extremadamente difícil de definir. ¿Por qué? Como decía García, alcanzar el máximo beneficio con el mínimo riesgo para el paciente. Eso es lo que debe ser la atención en nuestras salas y en cualquier lado, ¿vale? La rigurosidad técnica científica con la que se debe afrontar como por la percepción del usuario. Ahí está. Tiene que ser técnico-científico, pero también tiene que tener una percepción adecuada el paciente. Entonces, la calidad debe ser definida como algo tangible, no como un valor abstracto y filosófico, como dice Malagón y Londoño en 1999. Es debido a eso que se crearon parámetros de calidad que se tienen que evaluar. Entonces son los indicadores de estructuras, indicadores de proceso y los indicadores de resultados que todos llevamos en nuestros servicios. La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la calidad? La calidad se define como asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria, teniendo en cuenta los factores y los conocimientos de los pacientes y el servicio médico, y lograr el mejor resultado, con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debemos saber? Estadísticamente hablando, el 15% en los pacientes de las muertes en los países de ingresos bajos y medios se debe a la poca calidad en la atención médica, el 15%. Y en los países de alto ingreso, de 1 en 10 pacientes sufren mientras reciben atención hospitalaria. Entonces estamos hablando de unas tasas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es por eso que el Ministerio de la Protección Social, con el decreto 1011 del 2006, establecieron el sistema obligatorio de garantía y calidad de la atención en salud, que es todo lo que nosotros sabemos que son los 4 pilares grandes: habilitación, acreditación, el PABEC, y adicional a eso toda la parte de información de calidad. ¿Qué buscamos con esto? El conjunto de instituciones, normas y requisitos y mecanismos y procesos deliberados sistemáticos que evalúan cómo se debe brindar un servicio en salud, cómo se tiene que valorar y qué se tiene que cumplir para tener un servicio de calidad. Debemos tener en cuenta esto, y es muy importante, y es el ciclo de Deming, que es el sistema de gestión. Son los 4 pilares. ¿Qué hace uno cuando uno va a brindar una atención? Uno planea, ¿cierto? Uno dice, vamos a hacerlo de esta manera, tenemos que cumplirlo de esta manera, y este es el paso a paso. El hacer, tenemos que hacer lo planeado, no lo que me pareció a mí o lo que le pareció, lo planeado, porque para eso uno lo planea. Lo verifica qué tanto se ejecutó de lo planeado y qué tanto se cumplió y si se cumplió a cabalidad. Y si no es así, el actuar. ¿Qué se genera de esto? Acciones de mejoramiento. ¿Cómo lo pudimos haber hecho mejor? ¿Cómo debe ser un servicio de calidad? Tiene que tener accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Es por eso que debemos garantizar un servicio con calidad. ¿Y cómo lo debemos hacer? Tenemos que tener estrategias e instrumentos de evaluación para poder mirar el mejoramiento de la calidad. Y adicional a eso, tener unas políticas y un sistema de calidad en parámetros de indicadores, resolución de problemas, acciones de mejora y procesos de evaluación. Es por eso, como dice el doctor, vamos a hablar desde nuestra experiencia. Desde nuestra institución,
Nosotros teníamos en cuenta el paciente que se estaba interviniendo, pero tenemos que ver también el manejo de posintervención, que es muy importante, porque de ahí radica parte del desarrollo de la evolución del paciente. Es por eso que nosotros creamos un instrumento de seguimiento de paciente posintervenido. ¿Qué quiere decir? Creamos el instrumento donde nosotros evaluamos todos los pacientes, cada paciente, sea intervención o sea diagnóstico, a los 7 días, presencial o telefónico, y a los 30 días también le hacemos un seguimiento. En la atención personalizada tenemos a los pacientes que son alto riesgo, son los pacientes que nosotros ingresamos a la sala y que sabemos de entrada que es un paciente que tiene un alto riesgo de complicación. Ese paciente va presencialmente con nosotros y tenemos unas consultas de tecnovigilancia que no requieren autorización y no generan ningún costo, pero sí una seguridad para nosotros de que el paciente está adecuadamente en la evolución. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Crear una cultura de autocuidado en los pacientes, crear una preferencia por la atención en nuestra institución y obtener una autoevaluación de nuestra institución, ¿cierto? Y estos son nuestros datos. Nosotros empezamos con eso en el 2002. Empezamos a evaluar. No ha sido fácil, porque crear una cultura es difícil y adicional a eso requiere de tiempo. Teníamos una tasa de mortalidad en el 2022 del 0.45 y al día de hoy tenemos 0% de mortalidad posintervención de los pacientes de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en la parte cardiovascular. Complicaciones. En el 2022 teníamos el 9.2%, hoy tenemos el 0.16% de las complicaciones generadas en la posintervención. Efectividad. Nosotros tenemos que intervenirlo, no se nos muere el paciente, pero qué tan efectivo es lo que se le hizo en la sala. Y la efectividad no solo es por el stent que se le coloca, sino por el cuidado post que se le tiene al paciente. Porque el hemodinamista hace magia, y ustedes lo han visto y todos lo hemos visto, todo lo que se hace en las salas. Pero si tiene un mal manejo post-intervención, no sirve de nada. Y ahí es donde se evalúa la efectividad. ¿Qué tanta mejora tiene la sintomatología? ¿Qué tanto el paciente está refiriendo la fatiga, el dolor, la opresión? ¿Disminuye o no disminuye? Eso lo evaluamos. Y desde el 2022 que teníamos una tasa del 93.8, subimos al 98% de efectividad en la intervención. La mejoría de la sintomatología del paciente y la no. Ahora, adherencia. ¿Qué pasa? Todos sabemos que la adherencia no solo va de la mano de nosotros. Nosotros le podemos decir al paciente, tiene que tomarse esto, tiene que cuidarse, tiene que tener, pero hay que evaluarla. ¿Qué tanto le está llegando esa información al paciente? ¿Qué tanto se está transmitiendo del cuidador al paciente esa información? Y esa es la adherencia que nosotros evaluamos. En el 2022 teníamos un 69% de adherencia de esos pacientes que, señor, usted se tiene que tomar el medicamento y no lo tiene que suspender, señor, usted tiene que cuidarse en esas cosas. Ahora tenemos un 92.5%. ¿Es difícil? Sí. No es fácil y más porque no depende de mí como enfermera, depende del paciente también, ¿cierto? Y el reingreso, ¿qué evaluábamos nosotros? Que nuestros pacientes que nosotros le hicimos no le tengan que volver a hacer lo que yo le hice, porque se supone que ahí está la efectividad, la adherencia y todo eso en mi trabajo, nuestro trabajo, porque finalmente yo no soy la que lo coloco, pero sí cuido ese post. El reingreso estaba en un 2.65% y ahora tenemos un reingreso del 0.55%. ¿Qué nos tocó hacer acá? Hilar muy fino, porque cuando uno evalúa un reingreso, los pacientes reingresan, pero no por causas cardiovasculares, que eso era lo que nos pasaba en un comienzo. No, sí, yo volví a hospitalización, pero no era por causas cardiovasculares. Entonces, había que hilar más fino y esas fueron de las cosas que nos tocó empezar a trabajar durante estos años. Y mirábamos también la tasa de reintervención, que eso claramente va a ser evidente, o sea, esto no se va a evitar, pero sí se puede disminuir. Y nuestras reintervenciones estaban en 0.2% al 0%. ¿De qué va de la mano esto? La adherencia. Es importante. Una buena adherencia disminuye la tasa de reintervención. ¿Qué hallazgos tuvimos? Entonces, limitaciones, lo que yo les decía, las clasificamos en dos. Limitaciones institucionales y las limitaciones externas. Una institucional requiere un personal entrenado para que llame. No cualquiera puede llamar y no cualquiera puede tener la experticia de decir, ay, sí, esta paciente está en riesgo, este paciente está haciendo algo, ¿sí? Requiere de tiempo y una persona que se entrene en esto. Disponibilidad de tiempo para poder cumplir con el protocolo, porque el protocolo nosotros dice a los 7 días y a los 30 días. Es un tiempo determinado que tenemos que cumplir. Y demora en las autorizaciones requeridas y solicitadas cuando nosotros pedimos algo adicional a esto para poder seguir su manejo, ¿sí? En las limitaciones externas, tengamos en cuenta que la tasa de nuestros pacientes no son adultos jóvenes, son adultos mayores. Entonces, esa es una parte. El paciente no vive con el cuidador, entonces la persona que proporciona la información no es la más veraz porque no vive con el paciente y no está en ese momento.
El paciente se encuentra hospitalizado en ese momento del seguimiento, pero no es por causa cardiovascular. Y el paciente que fallece y la persona no nos proporciona la información adecuada de qué falleció, cuándo falleció, dónde falleció, son las cosas que nosotros... Y si bien es cierto, cuando uno llama y le dice, no, mi paciente falleció, es un poco incómodo uno decir, bueno, y cuénteme, ¿y qué le...? Es complejo. Entonces, esa parte sí. Lo que nosotros hacemos es con la red de nuestros aliados, buscamos el paciente y miramos si es el paciente que falleció por causa y indagamos las causas de muerte. Como les decía en la parte del ciclo de Deming, planeamos, evaluamos, ejecutamos, encontramos limitaciones, mejoramos, y estas son el plan de mejora que nosotros planteamos. Cuando empezamos encontramos muchas limitaciones, encontramos muchas cosas que dijimos tenemos que mejorar, y esta fue una de las cosas, el plan de mejora que hicimos. Entonces lo dividimos en tres. Desde programación de admisiones teníamos que tener un soporte y una comunicación adecuada con el paciente y el cuidador. Entonces, se le brindaron todas las líneas institucionales de comunicación. Nosotros tenemos una línea institucional solo para hemodinamia. No se comunican al resto, sino solo con nosotros, directamente con nuestra jefe de programación y admisión. Adicional a eso, se le da un correo de servicio también, pero tengamos en cuenta que son personas adultas mayores, no tienen correo electrónico, es mucho más fácil para ellos llamar. Adicional a eso, el WhatsApp institucional también, porque hay personas que dicen, no, a mí me queda más fácil mandar un mensaje, también lo tenemos. Y corroboramos los datos de contacto, porque esto varía, esto fluctúa, el señor se le perdió, lo robaron, se cambió de casa, lo que sea, siempre lo corroboramos, ¿cierto? Entonces esa es la parte de la programación. En el egreso, el día del procedimiento, nosotros hacemos también otra parte. Educamos al cuidador y al paciente, le damos de nuevo todas las indicaciones, entregamos información escrita, entregamos información verbal, verificamos que la información sea. Tenemos limitaciones, tengamos en cuenta que es un adulto mayor que tengo adentro y el adulto mayor que lo está cuidando, o sea, son limitaciones, ¿cierto? Entrega de documentos necesarios para el control de posintervención. Nosotros entregamos órdenes para los pacientes, por ejemplo, para evaluar si tiene o no nefrotoxicidad al contraste. Entonces tenemos que decirle, señor, tiene que tomarse esa creatinina en las 48 horas. Ahí empezamos a ver varias limitaciones. No se las autoriza, no se preocupe, tiene que venir, nosotros ya tenemos el convenio con nuestro laboratorio, venga, tómesela y con eso evaluamos si tiene o no la nefrotoxicidad a las 48 horas. Informar que estaremos realizando llamadas de seguimiento. Señor, nosotros los vamos a estar llamando. Señor, por favor, conteste. Señor, nosotros vamos a estar comunicando con ustedes. Cualquier cosa, duda, inquietud, información que usted tenga, llámenos. Avísenos inmediatamente. Y corroboramos de nuevo los datos. Al seguimiento telefónico o presencial, volvemos y les decimos, estaremos realizando esas llamadas de seguimiento y solicitamos que nos informen cualquier eventualidad. A veces se minimizan las cosas, a veces son cosas que uno sabe que se presentan y que pudieron, si usted venía antes, pude haber hecho más. Entonces, son las cosas que nosotros le decimos, a veces para nosotros, menos es más. Entonces, preferimos, y nosotros siempre les decimos a ellos, prefiero que sea exagerado lo que usted me cuente, que yo le diga, es normal, no se preocupe, a que luego sí sea algo más grave. Como conclusión frente a esto, la enfermera, nosotros como enfermeros tenemos una labor vital. Los médicos, los especialistas son importantes, porque sin ellos no sería posible esto, pero nosotros somos la mano derecha en sala y también post-intervenidos también. ¿Por qué? La calidad en la atención de enfermería puede entenderse como la forma en que los profesionales implementan las intervenciones de manera oportuna y segura. Nosotros somos los que decimos esa parte, nosotros somos el filtro tan importante para decir, ese paciente está en riesgo, ese paciente debe venir, ese paciente no está bien. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ese ojo clínico. Adicional a eso, el desarrollo de un estándar de calidad pasando a la experiencia de pacientes es un elemento que contribuye a impulsar la mejor atención. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, es un dato subjetivo. Señor, cuando nosotros lo llamamos, le decimos, señor, ¿y usted cómo estuvo? Antes de eso y antes del egreso tienen una encuesta de satisfacción para mirar cómo fue atendido, cómo se sintió en el pre, en el intra, en el post y evaluar nuestro servicio en la parte de calidad. Porque para nosotros es ser humano. O sea, la prioridad es brindar un trato humano al paciente. Nosotros no vamos a acostar la arteriografía, no vamos a acostar la angioplasia. Vamos a acostar a don Pedro, a María, a José, que fácilmente puede ser un familiar de nosotros o podemos ser nosotros mismos. Entonces esa es nuestra filosofía. ¿Qué buscamos con esto? Que si bien es cierto es un dato subjetivo, es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Con esto, nuestra atención siempre tiene que estar basada tanto en sala como en la posintervención en ser eficiente, ser efectivo, seguro, enfocado a la persona, oportuno, equitativo y integral.
La calidad existe cuando todos trabajamos por un mismo fin. Todos en el equipo tienen que estar encaminados en lo mismo. No sirve que una persona no, porque esto es una escalera. Todos tenemos que seguir caminando en lo mismo. Y si yo le pregunto a José, José me tiene que decir lo mismo y María me tiene que decir lo mismo porque somos un servicio único y existen protocolos porque son para cumplir. Entonces, la satisfacción del paciente es la primera eslabón. Pero ¿qué pasa? El paciente no solo espera lo básico, él no espera que salga vivo, él espera un trato con calidad, que es lo que uno busca. Adicional a eso, un paciente satisfecho, un paciente que se siente bien atendido, es un paciente que se adhiere mejor a lo que yo le diga. Es un paciente que muestra mejor adherencia a los cuidados que yo le estoy indicando para seguir recomendaciones y para mejorar su salud. Y adicional a eso, el paciente para nosotros es el principal, es el indicador fundamental. Él es el que nos va a decir también cómo se trató y junto con lo que nosotros evaluamos telefónicamente en nuestro seguimiento presencial, evaluamos nuestra calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Estos son los 4 pilares que debe tener un servicio con calidad. Competencias científicas y técnicas. Debe tener un cuidado humanizado, debe tener empatía y adicional a eso tiene que tener principios éticos. Esos son los 4 pilares que debemos tener todos nosotros para nuestro servicio que sea con calidad, para que nuestro servicio tenga calidad en la atención que estamos brindando. Creo que hablé muy rápido. ¿No? Bien. Para finalizar, les traigo esta frase. La integridad sin conocimiento es débil e inútil, pero el conocimiento sin integridad es peligroso y temible. Con lo que les quiero decir es que enfermería a veces subvalora el trabajo que hacemos, pero nosotros somos lo más importante en la sala, porque nosotros somos el paciente, nosotros somos la voz del paciente, nosotros somos lo que tenemos que cuidar y nosotros somos lo que informamos todo lo que tiene el paciente. Tanto en la intervención como en el post, enfermería es vital y somos la base para brindar un servicio con calidad y humanidad. Gracias.